Cordial saludo para el personal de ICT, personal interno, auditores externos. Vamos a hacer a continuación la presentación de lo que el lunes pasado 9 de enero, martes 9 de enero, les enviamos en la circular que contiene la modificación a documentos, básicamente formatos que tienen que ver con los procesos de auditoría y de informes que debemos empezar a implementar a partir de la fecha, con base en la retroalimentación que hemos recibido tanto de auditorías de tercera parte como en las revisiones internas que hace este organismo de certificación. Son tres tópicos los que nos reúnen en esta ocasión para hablar acerca de los formatos de informes de auditoría, los formatos de planes de auditoría y otros documentos de auditoría que hemos modificado. En primer lugar, vamos a hablar de los cambios en los formatos F37, F38, F22, F37-1 y F38-2. Les recuerdo que estos formatos, el F37 es el que utilizamos para presentar informes de auditoría cuando hay no conformidades que reportar. El F38 es cuando cuando no tenemos hallazgos de no conformidad. El F22 para informes de auditoría de etapa 1, el F37-1, informes con no conformidades para sistemas de calidad de instituciones de formación para el trabajo, y el F38-1 para informes de auditoría de certificación de instituciones de formación para el trabajo cuando no se presentan no conformidades. Que se introdujo pues, en los formatos F37 y F38 y F22, perdón, que son los que están relacionados con las auditorías a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo ISO 45001. Y es que ya debemos registrar el personal clave SST de la organización. Entonces sabemos que, por lo menos en Colombia, la normativa establece, dependiendo del riesgo al que esté sometido la organización, sí, qué profesional es el encargado de acompañar a la gerencia en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo si es riesgo 1 hasta el 5, dependiendo de la cantidad de trabajadores. La resolución 312 del año 2019 establece qué tipo de profesional es el que los debe acompañar con su respectiva resolución o licencia de la Secretaría Seccional de Salud de donde se desempeña el profesional, y esta información ya es obligatorio que la registremos en los formatos de informe, bien sea el F37, F38 y F22. ¿Qué más cambios hicimos en estos formatos? Pues reorganizamos el módulo de verificación de implementación del sistema de gestión, en donde lo tenemos como tipo lista de verificación. Debemos registrar cada uno de los hallazgos con evidencia específica en cada requisito. Los formatos vienen definidos para los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, y cuando hay auditorías conjuntas o combinadas con NTC 5555, también se pueden registrar en estos formatos F37, F38, F22. Cuando la auditoría es exclusivamente en sistemas de gestión de calidad de instituciones de formación para el trabajo, pues los formatos a aplicar serían los F37-1 y F37-2, que también están dispuestos por agrupación de cláusulas de cada una de las normas que estamos auditando. En estos espacios, nosotros hemos incluido unas instrucciones claras y completas de cómo se diligencian estos formatos. Te recuerden que todos los requisitos de la norma debemos registrar la evidencia de cómo comprobamos la conformidad o no conformidad de ese requisito para dejarlo registrado en el formato. También, ¿qué cambiamos? Pues entonces, como les decía, el informe está en tipo lista de verificación para que no se nos pase ningún requisito a auditar, está agrupado y pues aplicamos, como les decía, los formatos F37-1 y F37-2 para auditorías que son exclusivamente en NTC 5555.
¿Cómo cambiamos los planes de auditoría? ¿Qué cambios les introdujimos? Pues hicimos una introducción muy importante que es la de la confirmación de las TIC. Eh, no es extraño que en algunas ocasiones el cliente, cuando nos vayamos a conectar en la auditoría por la mañana, a primera hora, diga que él no puede acceder a Zoom o a Teams o desde donde lo estemos, desde donde le hayamos solicitado a este realizar la auditoría, entonces esa confirmación la debemos hacer antes y también decidir o dejar registrado en el plan de auditoría cuáles son o qué porcentaje vamos a hacer presencial y qué porcentaje vamos a hacer remoto. Es posible que una auditoría tenga parte presencial y parte remota, como vamos a ver más adelante, o que toda sea presencial o toda remota. Si utilizamos las TICs, siempre vamos a tener en cuenta el instructivo para hacer auditorías remotas, que es el I-14. Cada uno de los auditores lo tiene, lo conoce. Ese instructivo está basado en el documento mandatorio de IAF, el MD-04, y es el que aplicamos para las auditorías remotas. También debemos dejar registrado cuáles son esas tecnologías de la información y las comunicaciones que vamos a utilizar en la auditoría. Y un asunto muy importante es que el cliente nos debe definir que cuando se tenga alguna contingencia, cuáles son esas opciones de tecnologías de la información que vamos a utilizar. Esto es, si no nos funciona una plataforma, Zoom, Team, Meet, etcétera, entonces vamos a hacer por el chat de WhatsApp o vamos a hacer por videollamada por WhatsApp por, por otras tecnologías de la información que sí se dispongan en última instancia pues por llamada telefónica, pero la idea es que que se registre tanto las tecnologías de la información principales que se van a utilizar como las de contingencia en caso de que éstas se presentaran. En los planes hicimos unas introducción a unos temas bastante interesantes. Lo primero es que incluimos información del equipo auditor. A ver, anteriormente nosotros informábamos que el equipo auditor estaba conformado por uno, dos, tres, cuatro, los que fueran pues, los auditores, pero no y a lo máximo decíamos quién era el líder, quién era el de apoyo, si había auditores en observación, si había expertos técnicos, etcétera, pero no le informamos a la empresa cada auditor qué rol tenía y qué norma iba a evaluar y qué tiempo se le asignaba a ese auditor en la auditoría. No necesariamente todos los auditores tienen el mismo tiempo en la auditoría. Pues hay unos que, por ejemplo, el auditor líder debe dedicar más tiempo en la preparación del informe que otros auditores. O en auditorías que combinan normas, pues también en ocasiones puede ser que un auditor tome menos tiempo que otro. Entonces, asignamos ese tiempo de auditoría y la norma que evalúa eso se le informa pues al cliente. Otro aspecto muy importante es que nosotros debemos enviar el plan de auditoría con anterioridad al cliente para que sea este quien nos registre, ¿sí? Nosotros registramos quién es el auditor en cada proceso y qué requisitos vamos a auditar, pero el cliente nos debe devolver diligenciado el nombre y el cargo de la persona que va a atender a ese auditor en ese proceso, en ese horario. Y el tiempo, nosotros se lo asignamos, cuál es el tiempo de auditoría que vamos a requerir en esos requisitos que vamos a auditar. Entonces, el cliente principalmente lo que nos va a registrar es el nombre de la persona que nos va a atender en la auditoría. Es posible que en ocasiones una misma persona pueda atender dos auditores. Es difícil, pero es posible. Hay gente que maneja muy bien los sistemas, entonces puede estar atendiendo al tiempo a dos auditores. Entonces, este es uno de los cambios más importantes en el que le enviamos el informe previamente al auditado para que nos diligencie estos campos y una vez nos los diligencie, ya ese se constituye en el plan de auditoría definitivo que vamos a aplicar en el día de la etapa 2 de auditoría. Hicimos otros cambios en documentos del sistema de gestión. En los formatos, por ejemplo, F03 y F80. El F03 es el formulario de solicitud de servicios de auditoría de certificación y el F80 es el documento que contiene la lista de información documentada que el cliente nos debe enviar para la auditoría, con lo cual se nos va a facilitar la verificación de cumplimiento del sistema de gestión en las instalaciones del cliente. Entonces, estos formatos ahora incluyen el registro. De una vez el cliente nos debe registrar el personal clave SST. ¿Quién es cuando
cuando lógicamente vamos a hacer una auditoría de ISO 45001. Entonces allí nos debe diligenciar previamente, pues desde la solicitud de certificación y cuando nos vaya a enviar los documentos para hacer la auditoría en etapa 2, nos debe enviar ese información o los datos pues, de ese personal clave SST. También hicimos una modificación al análisis de riesgos en la matriz para las auditorías remotas, sobre todo cuando se prestan bajo la norma ISO 45001, que sigue los lineamientos pues, del documento mandatorio MD5, que es un procedimiento que está encaminado a establecer los tiempos de auditoría de certificación. Entonces, cuando estamos hablando de el MD5, este nos establece que todo lo que tenga que ver con los procesos, la verificación del cumplimiento de los requisitos de control operacional o de los riesgos SST, las auditorías obligatoriamente tienen que ser presenciales. Entonces, si bien es posible hacer parte de la auditoría en forma remota, sí o sí, lo que es control operacional y riesgos SST se tienen que hacer en forma presencial. ¿Qué sucede? Nosotros pues manejamos un formato en el que registramos, hacemos un análisis de la viabilidad de la auditoría en forma remota. Entonces, evaluamos que el cliente tenga la infraestructura para hacerla, que no haya pues ningún conflicto en las comunicaciones y que si necesitamos en algún momento atender la auditoría con video, esta se pueda realizar. En fin, son una serie de aspectos que se revisan en el análisis de viabilidad. Entonces, modificamos este formato para incluir un tema muy importante que tiene que ver con lo que les hablaba de las auditorías que contengan control operacional o análisis de riesgos SST. Y es que como nos manda el MD5, que de manera obligatoria lo debemos hacer así, pues existen un par de excepciones que los debemos analizar en esa viabilidad. El primero es que, pues cuando estamos bajo condiciones de seguridad que atentan contra la integridad del personal del equipo auditor o el equipo auditor, si lo hacemos en forma presencial, entonces, pues eso se puede constituir un evento de fuerza mayor que no nos permitiría cumplir el MD5. A pesar que es un documento mandatorio, pues sabemos que estamos en Colombia, estas normas pues las hacen en Suiza y sirven para todo el mundo, pero en Colombia hay sitios en donde es muy difícil que un extraño, como seríamos los auditores, entremos a un terreno donde no nos permitan estar, por alguna razón, no nos permitan estar. Para eso hacemos unas consultas de información sobre todo que procede de la Defensoría Pública de Colombia. La Defensoría Pública tiene un análisis de cómo están los territorios, si hay de pronto dificultades de orden público en las que nosotros no podamos acceder, pues como les digo, por fuerza mayor. Entonces, se tendría que justificar acá por qué, muy claramente, por qué no se puede hacer la auditoría presencial, ¿sí? Pero tiene que obedecer a un evento de fuerza mayor. No es por capricho del auditor, ni mucho menos, sino que si hay un evento de fuerza mayor, pues no podemos negar la prestación del servicio, pero debemos argumentar el por qué no lo podemos hacer en forma presencial. También hay un tema bastante delicado que tiene que ver con que el cliente solicite acceder y utilizar las TIC como un derecho fundamental que tiene cualquier persona, ni siquiera a nivel de Colombia, sino a nivel convencional. Todos los países que suscriben tratados de derechos humanos tienen esa posibilidad, que es un derecho humano, es un derecho fundamental, pues incorporado a nuestra Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico, incluso de manera convencional en tratados de derechos humanos, en que si el cliente se niegan a realizar la auditoría remota argumentando, perdón, se niega a hacer la auditoría presencial argumentando su derecho fundamental al acceso y uso de las TIC, no le podríamos negar el servicio tampoco, pero eso sí también lo debemos argumentar desde un aspecto jurídico para que no vayamos a tener ningún inconveniente porque estaríamos en contravía de un documento mandatorio de IAF. Entonces, pues es un debate, es una discusión pues que hemos adelantado y pues que pensamos subsanar de esta manera.
Si tienen alguna duda, como siempre, saben nuestros datos de contacto, correos electrónicos, celulares, WhatsApp, para que estemos todos alineados con estas nuevas normas que vamos a seguir en nuestros procesos de auditoría y certificación, para lo cual pues estamos siempre disponibles en los horarios habituales. Les mando un abrazo y les deseo muchos éxitos, que nos siga yendo muy bien. Hasta luego.